Uno de los titulares de esta mañana, Jorge. 7 de la mañana con 14 minutos, con 12 minutos, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hablar ahora de la economía. La semana pasada el gobierno nacional, con bombos y platillos y con todo su habitual despliegue propagandístico, anunció que había logrado un gran éxito en la renegociación de los bonos 2012 y 2030 de la deuda externa. Sin embargo, hay expertos económicos que dicen que puede ser una victoria pírrica en el sentido de muy poco duradero, como es el origen de la expresión victoria pírrica. Pues si bien logramos ahorrarnos un buen monto de pagos, pues nos estamos cerrando las fuentes internacionales de crédito que el Ecuador necesita, porque lo que hicimos no fue precisamente lo más recto, correcto y ortodoxo. Es así, economista Pachano, buenos días, gracias por estar aquí. Jorge, buenos días. Primero, yo he sido un invitado frecuente de este programa y de este canal. Quiero expresarle mi solidaridad ante los ataques y los riesgos que corre por mantener un programa independiente, por decirnos a los ecuatorianos lo bueno, lo malo, lo feo de nuestra sociedad. Gracias. Y porque soy también un demócrata que creo y defiendo la libertad. Y la libertad de expresión es parte de los derechos humanos de una sociedad que se precie, que tiene un gobierno respetuoso y un gobierno que cumple con sus responsabilidades. Muchas gracias. Y aprecio mucho su solidaridad, que es la solidaridad que hemos sentido quienes trabajamos en Teleamazonas, muy no solo masivamente, sino emotivamente, sinceramente, de muchos ecuatorianos que dicen Teleamazonas no se puede cerrar, es una voz independiente que tiene que seguir funcionando y como voz independiente. Debemos defender los principios, Jorge, más allá inclusive de las propias instituciones, y la libertad de expresión es un principio básico de una sociedad que se precie en ser democrática. En lo que tiene que ver con la operación, es una operación que en el corto plazo tiene un rédito indiscutible, el descuento de la deuda. Hemos pagado 1/3, nos hemos ahorrado 2/3. Al costo de un cierre, yo diría, de los mercados internacionales, tanto para el sector público como muy condicionado para las actividades privadas. ¿Por qué para las actividades privadas también? Porque el Ecuador es una sociedad a la que se le cataloga como un todo. No hay cómo diferenciarla en los mercados internacionales, en el sentido de decir, el riesgo del Ecuador para el sector público es uno y el riesgo del Ecuador para el sector privado es otro. ¿Pero por qué no diferencia? O sea, los mercados deberían decir el sector privado paga, el sector público hace sus maniobritas y al final nos paga solamente la tercera parte de lo que le hemos prestado. No, porque el Estado nos representa a todos. El Estado es el representante de toda la sociedad, Jorge. Y en los organismos internacionales, cuando se le evalúa a un país, no se le evalúa por sectores. No se dice, la actividad privada se desarrolla en condiciones normales y la actividad pública no. No, es el Estado ecuatoriano, es el país el que sufre las consecuencias. De tal manera que las líneas de financiamiento internacionales para el sector privado no es que se van a cerrar, pero van a estar condicionadas en términos de plazo, van a ser más onerosas, van a tener una dimensión menor y consecuentemente van a ocasionar problemas de financiamiento a algunas actividades. Es decir, ¿nos va a salir el tiro por la culata? Yo creo que esta es una decisión política altamente costosa para el país, que tiene una visión de cortísimo plazo muy positiva, pero que tiene un daño enorme en el mediano y en el largo plazo. El Ecuador es un país pequeñito, es un país que no tiene ahorro suficiente y que requiere del ahorro internacional, que viene por 2 o 3 vías. Viene por préstamos internacionales, viene por inversión extranjera e incluso viene por repatriación de capitales nacionales. Si el Ecuador toma decisiones de la naturaleza que acaba de tomar, lo que hace es afectar a estas fuentes de financiamiento. ¿Por qué no le explique en muy pocas palabras, economista Pachano, qué fue lo que pasó? Es decir, la gente no entiende, dice, a ver, ¿cómo? Si es que nos ahorramos 2/3 de lo que debíamos y solo pagamos 1/3, ¿no es una jugada maestra, genial, propio de un premio Nobel de Economía? Bueno, hay varias formas de renegociar una deuda y hay mecanismos internacionales establecidos, hay una suerte de convención financiera internacional que fue finalmente acordada por muchos países en el año 2004 y que establece que cuando una sociedad, un país, requiere de un alivio de deuda, tiene que seguir un procedimiento transparente, tiene que dar el mismo tratamiento a todos los acreedores, debe dar todo tipo de información
y los acreedores deben estar, en definitiva, sometidos a una decisión voluntaria bajo el principio del respeto de los contratos. ¿El Ecuador suscribió esa convención? No, no se necesita suscribir, es una convención internacional a la cual los mercados internacionales se adhirieron, las instituciones privadas e inclusive las multilaterales se adhirieron, y cada país es libre de ejecutar o no esos principios, es absolutamente soberano. El Ecuador no lo hizo. No lo aplicó y consecuentemente, al igual que otros países que han tenido actitudes de esta naturaleza, aun cuando estén justificados, lo que han hecho es romper esas normas y simplemente poner a los organismos internacionales en una condición de cierre de operaciones con el Ecuador. A ver, voy a dar un ejemplo para que usted me diga si es que se ajusta a la realidad, ¿no? Poniéndolo en términos micro. Usted me presta a mí $100 y yo le digo no le voy a pagar los $100. Esa es una deuda ilegal, ilegítima por la razón que a mí me parezca y no le voy a pagar sus $100 de economista Pachano. Finalmente, después de un tiempo, después de haberlo tenido a usted sufriendo, le digo, bueno, le voy a pagar el 30%. Y usted finalmente dice, bueno, entre que no me pague nada y me pague el 30%, dice, bueno, págueme el 30%, yo le pago el 30%, me ahorro yo el 70%, me voy donde mi familia, yo soy un vivo, solamente le pagué el 30% de lo que le debía el economista Pachano, pero obviamente el economista Pachano no me vuelve a prestar a mí ni un centavo y le dice a todo el mundo que soy un pésimo pagador. ¿Esa es la figura aplicable al Ecuador? Claro, ahí podríamos hacer dos comparaciones. La una de Jorge Ortiz, que dice, no puedo pagar, me quedé sin trabajo, no tengo ingresos y consecuentemente estoy incapacitado de pagar. Lleguemos a un acuerdo, redúzcame la deuda, deme más plazo para poder hacerlo y voy a tratar de honrar hasta donde puedo. A lo mejor solo puede pagar el 30% Jorge Ortiz, pero demuestra buena fe, presenta razones y argumentaciones de fondo para poder actuar de esta manera y la institución acreedora acepta el pedido de Jorge Ortiz. Pasa un año, pasan 2 años, Jorge Ortiz se rehabilita, vuelve a tener trabajo y accede otra vez al mercado internacional o al mercado crediticio y le dicen, oiga, yo necesito comprarme un carro ahora que ya tengo un nuevo empleo. Como actuó de buena fe Jorge Ortiz, accede otra vez al mercado y puede volver a financiar. La segunda es Jorge Ortiz actuando de mala fe. Dice, no quiero pagarlo. Yo tengo plata para hacerlo, pero no me da la gana de hacerlo. ¿Sí? El interés que me estuvo cobrando es muy alto, ese es un interés que no debía haberlo hecho, a pesar de que firmé el contrato y tengo yo una obligación, la desconozco. Es que quiere, tome el 30% y si no, sígame un juicio. A la final esa institución acreedora dice, no, yo me quiero librar del problema de Jorge Ortiz. Jorge Ortiz es un deudor pequeñito dentro de tantos deudores que yo tengo. Salgamos del problema de Jorge Ortiz, pero nunca más Jorge Ortiz accederá al mercado. Después de un año, después de 2 años, Jorge Ortiz no es que necesita comprar un carro, tiene un problema de salud y quiere acceder al mercado. Le van a decir, no, porque usted no es hombre de buena fe, a usted no hay cómo confiar. ¿Eso le va a pasar al gobierno ecuatoriano? Eso le puede pasar al Ecuador. Eso le puede pasar al Ecuador. Si después de cierto tiempo cambian las condiciones internacionales y volvemos a otro proceso de ciclo depresivo de la economía, cae otra vez el precio del petróleo y necesitamos soportar los programas sociales del país, nos van a decir, con ustedes no hay cómo tratar porque no son personas de palabra, porque no son un país que respeta los contratos. Qué pena. Me paso a otro tema, economista Pachano, que creo que es muy importante, el tema de la banca. ¿Cómo van los diálogos, las relaciones con la banca? El gobierno ha dicho que ustedes tienen que traer $1.200 millones al Ecuador, repatriarlos. Jorge, yo creo que esa es una decisión extremadamente riesgosa. Al gobierno se le ha indicado que, como nosotros tenemos un sistema de dolarización y el Banco Central no emite dólares, la única protección que tienen los depositantes ante una circunstancia adversa es ese fondo de liquidez que tiene la banca. El Ecuador tiene un solo fondo de estabilización, que es el fondo creado por el sistema bancario privado y que le ha permitido salir con costos menores de esta crisis monumental que tiene la economía mundial y de los problemas que ha tenido la economía ecuatoriana en estos seis meses de transcurrido el año 2009. Si se reduce la liquidez, se desprotege a los depositantes. ¿Por qué? Por aumentar un crédito que debía haber sido precautelado si es que el gobierno no mal usaba los recursos y los fondos públicos que se fueron creando a lo largo de varios años y con un esfuerzo político realmente enorme. Si el gobierno cree, Jorge,
que hay que aumentar el crédito, hay otros caminos que son menos peligrosos. El propio gobierno tiene banca pública. Y el gobierno tiene una disposición constitucional que dice, y creada por el gobierno en Montecristi, que dice que los fondos de las instituciones públicas debe manejar la banca pública. Eso dice la Constitución actual. Pues bien, si hay 1.200 millones de dólares de fondos públicos, ¿por qué no los deposita en la Corporación Financiera Nacional, en el Banco Nacional de Fomento y presta? ¿Dónde está y esa compite? plata? Está en varios bancos privados. Ajá. Pero eso tiene que pasar a la banca pública por disposición constitucional. Pero si hace eso, ¿no les causa problemas de liquidez a la banca privada nacional? Bueno, yo creo que la banca puede adoptar políticas para protegerse de ese retiro, pero ¿por qué la banca pública o por qué las autoridades que dicen que la banca privada es una banca que es ineficiente, que es una banca oligopólica y todo, ¿por qué no actúa de una forma competitiva y les pone a las instituciones bancarias públicas a competir con la banca privada para que bajen las tasas de interés, para que capten recursos? ¿Por qué en lugar de obligarle a la banca privada a que compre bonos de la Corporación Financiera Nacional, por qué no sale la Corporación Financiera Nacional y emite pólizas de acumulación a 60, 90, 180 días y vende en el mercado? Y compite. Y usted dice que no lo hace porque la gente no va a querer comprar pólizas de la CFE ni va a preferir comprar pólizas de un banco privado porque son más seguras. ¿Por qué no va a comprar de la CFN? Porque lo que acaba de hacer en el mercado internacional, ¿no cree que quede en la mente de los ecuatorianos? De que si eso les hicieron a los acreedores internacionales, ¿no nos darán alguna oportunidad a los ecuatorianos? Como ya lo hicieron en el año 2000, en el año 99 y el año 2000, cuando parte del encaje del sistema financiero era en bonos de la Corporación Financiera Nacional y en lugar de pagar en bonos pagaron el 40%. Entonces, uno inclusive cuando está viendo el contexto general de la política económica, decisiones como la de la renegociación de la deuda tienen impactos internos, pero ya que creen que pueden ser, que la banca privada es ineficiente, ¿por qué no trabajan a través de la banca pública y tratan de captar recursos y que los depositantes que hoy creen en la banca privada vayan a la banca pública y se compita, se determinen las condiciones y ellos van a ser más eficientes seguramente que la banca privada? Lo que yo le quiero decir con esto, Jorge, es que si uno tiene una concepción y tiene una posición en donde dice estos son ineficientes, yo debería estar en la postura de decir, si ellos lo son, yo soy capaz de ser más eficiente que ellos. Y si el Estado dice que esa actividad privada es ineficiente, pues tiene los instrumentos, tiene las instituciones para demostrar que ellos manejan de mejor manera. Y tiene la plata también. Y tiene el dinero para hacerlo. De esta manera se cumple otra disposición constitucional de Montecristi que dice, esa disposición dice que los accionistas del sistema financiero privado y los administradores de él son responsables de la estabilidad de sus instituciones, que es una disposición neoliberal, absolutamente neoliberal, pero que está en la Constitución de Montecristi. Pues bien, si es que las instituciones privadas responden por su propia estabilidad, no pueden poner normas como esta de repatriar 1.200 millones, porque afectan a la estabilidad de las mismas. Dejen que las instituciones privadas se manejen con sus principios, respondan a la confianza de sus depositantes y que las instituciones públicas compitan con las privadas en igualdad de condiciones, de tal manera que los administradores de las instituciones públicas estén sometidas a las mismas sanciones. Si no recuperan los créditos, que respondan por ello. Si es que las instituciones las manejan mal, que tengan inclusive acceso a las disposiciones de carácter penal a las que están sometidas los administradores privados. Entonces, lo que yo le quiero decir, Jorge, es que la única manera que puede haber una economía responsable es cuando todos los actores asumen la posición que les corresponde. Y si uno es un cuestionador de una actividad, uno debe estar dispuesto a intervenir, a competir en esa actividad para demostrar que lo que yo digo en realidad es parte de la práctica. Muy bien, creo que el desafío está lanzado. Gracias por haber estado aquí con Encantado, nosotros. Jorge, Muy claro, como siempre. Muchas gracias. 7 de la mañana con 27 minutos.